Muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milicen Uribe, don Cristian Cabrera, buen día para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Muy buen día para todo nuestro equipo de producción y para toda la gente que madruga con nosotros como cada sábado. Hoy es sábado 12 de octubre. No sabría si catalogarlo como el Día de la Raza porque puede ser ofensivo para algunas personas o decir, digamos, como plantean ahora unos nuevos autores, encuentro entre dos mundos. Lo cierto es que hoy 12 de octubre se celebra también, entre otras cosas, la hispanidad. La hispanidad también es el Día Nacional en España. Bueno, recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas plataformas, la 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para la bella y hermosa Samaná. Además, como siempre, estamos a través de Telefuturo, Canal 23, a través de nuestro canal de YouTube, @RCC Media, y evidentemente por zolfm.com, para que usted pueda permanecer con nosotros durante todo el trayecto de este programa. El día de hoy un programa interesantísimo. Habría que preguntarse qué es lo que no ha pasado durante esta semana, hablando de temas de la agenda pública de nuestro país. Para ello tendremos como invitada principal el día de hoy a Germania Montaz, que estará conversando con nosotros sobre la reforma fiscal que ha sido tan cuestionada durante toda esta semana, desde pues su propuesta en la semanal el día lunes por el presidente de la República, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y pues digamos la línea narrativa, la línea discursiva que ha tenido el gobierno durante toda esta semana con diversos actores de su funcionariado, ¿no? Planteando, entre otras cosas, digamos, la palabra que ha sido común denominador en todo el discurso de cada uno de ellos ha sido valiente, para catalogar, digamos, como para colocarle un adjetivo calificativo a la decisión tomada por el presidente de la República de presentar una reforma fiscal. Lo que, evidentemente, en el debate que nosotros tendremos hoy, lo que no sabemos es si esta es la reforma fiscal que necesitábamos. Creo que sin dudas había una necesidad inminente de reforma en la República Dominicana, pero no necesariamente la que nos han presentado. Y bueno, de eso nosotros hablaremos el día de hoy, tanto nosotros como elenco, como panel, pero también con nuestra entrevistada principal en el día de hoy. Otra de las cosas que se introdujo en el Senado de la República fue la reforma laboral, que de inmediato pues tuvo posiciones encontradas, una de ellas protagonizadas por el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, César Dargan, en donde llamaba a la prudencia del gobierno, por parte del gobierno. Digamos que acabando de presentar una reforma fiscal, pues de inmediato introducir una reforma laboral impide que todos los sectores de la sociedad puedan pues diagnosticar, generar conciencia, estudiar, formarse un criterio, un juicio de valor sobre cada una de estas reformas. No menciono la reforma constitucional porque ya es harto sabido que también está transcurriendo en el Congreso de la República. Algunas, digamos, de las incidencias que se han dado dentro de la Asamblea Nacional Revisora, que son las cámaras conjuntas, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara del Senado, pues versan básicamente sobre la aprobación inmediata, sin ningún tipo de discusión, sobre las propuestas que el Ejecutivo propuso al Congreso Nacional de la República. Más allá
de los criterios de diálogo que deberían existir en una democracia y que sobre todo deberían existir en el Congreso de la República, que es cierto que en la concepción tradicional del Estado, lo que planteaba Montesquieu en el espíritu de las leyes, en esa concepción tradicional, el Congreso es el primer poder del Estado. Evidentemente eso ha variado con el tiempo, sobre todo diversos autores y diversas doctrinas, en vez de decir que es el primer poder del Estado, dicen que es uno de los poderes del Estado, ¿no? Recuerdo algún artículo o alguna información colocada por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, Jorge Subero Isa, donde decía que el Poder Judicial no era el tercer poder del Estado, sino que era uno de los tres poderes del Estado. Bueno, evidentemente eso responde a criterios doctrinarios de la organización del Estado, digamos, vinculados a la modernidad. Y en ese poder, que es el legislativo, se supone que es donde hay una mayor expresión de contraposición de planteamientos, de ideas, de posturas, a pesar de que nosotros tenemos una realidad especial, particular, en la República Dominicana, que es que el Partido Revolucionario Moderno cuenta con más del 70% de las cámaras reunidas. Ahora bien, yo hacía la reflexión con unos amigos y le decía, miren, en los momentos en que la República Dominicana ha tenido procesos de reforma, procesos, digamos, de solución de crisis o búsqueda de soluciones para crisis, nos ha caracterizado el diálogo. Nos ha caracterizado el diálogo. Mencionaba la reforma constitucional del año 1994, que previo a la del 2010, digamos, es la más trascendental. Y esa reforma del año de 1994 fue, de hecho, extraordinariamente influenciada por actores que no representaban al oficialismo. Uno de ellos, tal vez el principal, el doctor José Francisco Peña Gómez. La inclusión del Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, en la Constitución de la República, es una hechura del doctor José Francisco Peña Gómez. Que se haya tomado la medida de las elecciones separadas a medio término a partir del año 1994 es también una hechura, es una propuesta base clara del doctor José Francisco Peña Gómez. De hecho, durante los comentarios que nosotros hemos tenido en este espacio, hemos señalado que la propuesta de reforma constitucional que busca la unificación de las elecciones en un solo día, en un solo certamen, en un solo proceso, es contraproducente al propio criterio, a la propia ideología, al propio ideario del líder histórico del partido que lo está proponiendo. Es contrario, absolutamente contrario, porque los planteamientos de Peña Gómez venían influenciados, digamos, de Europa occidental y de América Latina, en donde las democracias que más se habían desarrollado, en donde las democracias que habían logrado alcanzar un nivel de madurez importante, lo habían hecho, entre otras cosas, teniendo elecciones a medio término. Es decir, no era una invención de Peña Gómez, no era, digamos, un capricho, no era una improvisación del doctor Peña Gómez, que de hecho, si nosotros valoramos su conducta histórica, no actuaba ni hablaba sobre la base de la improvisación, o por lo menos lo que uno puede identificar, evidentemente. En mi condición y por mi edad, yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente al doctor José Francisco Peña Gómez. Quienes lo conocerán me podrán corregir si en su vida íntima él no actuaba de esa manera. Pero en su vida política, que es donde nosotros podemos hacer, digamos, un reconocimiento, es donde se puede enjuiciar, en términos, digamos, de valorar lo que hacía en su vida política, actuaba, digamos, de manera comedida y con mucho criterio. Entonces, la propuesta que hace el PRM al Congreso de la República es una propuesta contraproducente, es una propuesta, digamos, contraria más bien a lo que el doctor José Francisco Peña Gómez planteaba. Entonces,
se aprobó de inmediato la unificación de las elecciones, a pesar también de que la propia Junta Central Electoral pues expuso un diagnóstico ante la comisión bicameral donde expresaba de manera tajante la imposibilidad o los graves desafíos que tendría que afrontar la Junta Central Electoral de cara a un proceso unificado dentro de las circunstancias y condiciones que este se podría producir. Porque nosotros hacíamos una reflexión hace varios sábados en donde señalábamos que es cierto que tenemos la experiencia del año 2016, en donde de hecho hubo solamente una tasa de abstención de aproximadamente un 30%, es decir, una concurrencia de un 70%. Y es donde ha sido la ocasión en donde las alcaldías, los municipios, se han escogido con mayor nivel también de participación por parte de la ciudadanía, porque evidentemente eran las presidenciales. Ahora bien, lo que no se ha comentado, lo que no se ha dicho, que fue una observación también bastante clara por parte de la Junta Central Electoral, es que en el año 2016 estaba el voto automatizado. Entonces, claro, eso le permite a usted, cuando va a tomar, digamos, una decisión en 5 renglones, es decir, presidente, senador, diputado, alcalde y regidor. Son 5 grados de elección que usted va a tener, digamos, que ejercer en ese mismo día, en ese mismo momento. Bueno, si usted lo hace en un sistema automatizado, evidentemente ese sistema automatizado, inclusive mientras se vaya votando, le va diciendo. Claro, eso no se puede publicar porque sería una información también que el que la reciba de manera privilegiada la puede utilizar a su antojo para intentar resolver cualquier deficiencia que pueda tener en términos electorales. Es decir, bueno, no se puede dar la información adelante, ni la Junta como órgano árbitro puede dar esa información, porque si el PRM está perdiendo en Jaquimelle, sabe que si le dan la información privilegiada, mete recurso ahí, ¿no? O lo puede hacer cualquier otro partido. Sino que lo que me quiero referir es que se puede avanzar mucho más rápido con el voto automatizado, porque de manera inmediata, al cerrar las urnas a los 5 niveles de votación, se puede tener una proyección con mucha certeza, cosa contraria a lo que ocurriría con lo que se está planteando actualmente, que es que la propia Junta también ha dicho que se tendrían que habilitar mayores recintos y colegios electorales, y que también se tendrían que habilitar pues mayor funcionariado dentro de las elecciones. Una serie de situaciones, señores, me he extendido planteando todo esto porque es un menjurje lo que nosotros tenemos en el Congreso Nacional de la República. Así lo catalogarían los chefs, un menjurje, porque evidentemente yo creo que usted puede intentar proponer una visión del Estado, que es lo que ha intentado hacer este gobierno, pero eso no quiere decir que usted la imponga. Usted la puede presentar, usted puede intentar influenciar. Inclusive el expresidente Piñera de Chile, que próximamente ya se cumplirá un año de su fallecimiento accidentado en un helicóptero, el expresidente Piñera de Chile en el año 2019 presentó una serie de reformas que le prendió el país por los 4 costados. Le prendió a Chile por los 4 costados, y de manera inminente, imperativa, tuvo que abocarse a un proceso de diálogo. Obligatoriamente tuvo que abocarse a un proceso de diálogo, llegando inclusive hasta realizar un referéndum consultivo para la modificación de la Constitución, que al día de hoy en Chile la modificación de la Constitución sigue estancada, ¿no? Con Gabriel Boric, sigue estancada. Inclusive el presidente Piñera se convirtió en uno de los principales asesores del presidente Boric en Chile, a pesar de que tienen posiciones evidentemente ideológicamente contrarias, absolutamente contrarias, pero era un proceso de concertación en el que ellos estaban inmersos para intentar sacar a flote este barco. Bueno, uno pensaría
que eso es lo que se trataría de hacer también en la República Dominicana. No pensaría que eso es lo que se trataría de hacer. Insisto, la historia así lo demuestra. En el 94, en el año 2010, en cualquiera de las reformas que han tenido éxito en la República Dominicana, ha sido sobre la base de un proceso de concertación. Las que no han tenido éxito, que digamos han significado un proceso traumático para nuestro país, han sido precisamente sobre la base de la no concertación. Sobre la base de la no concertación. Entonces, cuando aquí yo veo, por ejemplo, que el actual ministro administrativo el actual ministro de Administración Pública, colocó un tuit que pues a mí me sorprendió, porque dice el tuit: entonces la oposición está abrumada por el ritmo de las reformas. El presidente Luis Abinader prometió una ola de reformas luego de su triunfo y está cumpliendo con sus promesas. Así que sugiero a la oposición que acelere el paso porque los cambios no se detienen. Seguimos. En el año 2016, el hoy ministro de Administración Pública colocaba un tuit también que decía lo siguiente: lo que más debe preocupar a la sociedad, es el descaro del PLD. Ellos toman decisiones sin importar las formas. Para ellos solo existe el partido. Bueno, yo creo que no hay que ser ingeniero de la NASA para comprender lo que el actual ministro de Administración Pública está señalando. Pero yo le hago la pregunta, cuando él dice que la oposición está abrumada por el ritmo de las reformas. No, bueno, yo pregunto si el CONEP que se pronunció es la oposición. Yo pregunto si la ARD que se pronunció es la oposición. Yo pregunto si Adozona que se pronunció es la oposición. Yo pregunto si todos los empresarios, Acoprob y todos los empresarios que se han pronunciado, todos los sectores empresariales que se han pronunciado son oposición. Yo le pregunto a él si Adocine, por ejemplo, son oposición. Eso es una mirada tan vaga y vana de lo que se está planteando. No la quisiera catalogar de altanera, porque entiendo que no es su actitud personal, pero la expresión, porque uno no puede ponerle tono a lo que lee, es de altanería. No es que la oposición está abrumada, es la sociedad que está abrumada. La sociedad dominicana está abrumada por estas reformas, que no han sido consensuadas con absolutamente nadie y que no han escuchado absolutamente a nadie, porque a pesar de lo que los sectores y los grupos empresariales han planteado, que ellos mismos han dicho que lo que se está presentando no responde a los consensos o a los acuerdos que se habían alcanzado. Entonces no es la oposición que está abrumada. No, es el país que está abrumado por esta vaina. Entonces yo creo que hay que ser mucho más sincero y mucho más respetuoso en este tipo de actuaciones. Porque mi expresión la estoy haciendo con comedimiento, pero el ministro de Administración Pública no la hizo con ningún tipo de comedimiento. Con ningún tipo de comedimiento. Y la respuesta que nosotros deberíamos darle debería ser en virtud de su planteamiento. Pero en algunas cosas no somos iguales. En algunas cosas no somos iguales. Entonces, tenga mucha cuenta, y el gobierno tiene que tener mucha cuenta cuando expresa este tipo de cosas, porque lo que hace es demeritar el proceso de las reformas. Lo desmerita, insisto. Los sectores empresariales y los grupos empresariales que se han pronunciado no son el PLD, no son la Fuerza del Pueblo, no son Opción Democrática, no son los partidos de oposición, que aunque también se han pronunciado, pero es que todos estos sectores de la vida productiva nacional han señalado su inconformidad con las reformas, y usted quiere endilgar este proceso a la carrera a la oposición. No es justo.
No es justo ni es una actuación de un hombre de Estado, ni de hombres de Estado, ni de un gobierno, ni de un partido. Entonces yo creo que ese tipo de cosas tenemos que revisarlas. Buen día. Buenos días Yuri, buenos días Cristian, buenos días al resto de nuestros compañeros y a nuestro equipo de producción. Buenos días al pueblo dominicano que este sábado yo creo que se encuentra abrumado con tantas reformas y con tantos procesos de cambio, literalmente de cambio, que ha sometido el Poder Ejecutivo al conocimiento del Congreso Nacional y al conocimiento de la población con quien se debió haber socializado un poco antes todo esto. Sin lugar a duda, lleva razón el ministro de Administración Pública cuando advierte que el presidente de la República había anunciado todas estas reformas y ciertamente las había anunciado. Lo que no había anunciado el presidente de la República era que estas reformas se iban a someter a batazo, en palabras del expresidente Mejía, a mandarriazo, que nos iban a dar por el ámbito fiscal un tubazo fiscal, como no me cansaré de señalar que dice nuestro querido hermano José Gregorio Cabrera, un tubazo fiscal. Lo que no nos avisaron era que la modificación constitucional venía en el formato de un tostón constitucional, porque viene a puro aplastamiento, tipo tostón. Lo que no nos habían dicho era que los sectores empresariales, de los cuales uno siempre dice, ¿verdad? Y la población siempre dice que influyen y que imponen su criterio y sus intereses, tampoco estaba al tanto de todo lo que se estaba decidiendo en las oficinas gubernamentales para armar estas propuestas. La sociedad, por supuesto, también está en pleno desconocimiento. Ya vimos que para la reforma constitucional no se hicieron las vistas públicas que tanto reclamó el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y que tanto merece la población y la sociedad para expresar sus inquietudes frente al cambio de su texto normativo más importante, de la carta política y jurídica que guía los destinos de la nación. Se ha dicho que se va a hacer vistas públicas para la reforma tributaria, pero la verdad es que es una reforma mucho más técnica y compleja que la reforma constitucional, de modo que habrá que ver ya con una propuesta definida en el Congreso si verdaderamente la sociedad, sobre todo la clase media que no está debidamente agrupada y representada, tendrá la posibilidad de elaborar y presentar una opinión técnica con respecto a los puntos que más afectan a la clase media. Los sectores organizados, sobre todo los comerciales, los industriales, los sectores como la industria del cine, pues sí podrán, si se hacen las vistas públicas, presentarse en el Congreso Nacional para agotar un formalismo, porque ya sabemos que no es en el Congreso Nacional donde se definen las cosas que se van a hacer y se van a aprobar. Ahí se aprueban, porque es lo que dice la Constitución, pero ahí no es donde se definen, por lo menos no desde el 16 de agosto del año 2024. Así que bueno, nada, esperamos de verdad que este programa sea un programa interesante hoy para tratar algunos de todos estos temas y ver si dentro de esta nebulosa de temas, propuestas, modificaciones y reformas, pues algo podemos sacar para seguir aportándole al conocimiento de ustedes que nos escuchan y al debate que si no se da en el gobierno, se va a dar aquí en el Sol de los Sábados. Bueno, sí. Señores, buenos días, compañeros, José Luis, Francisco Guillén, por supuesto Yuri Enríquez. Decir en este día que Yuri Enrique, sin Z al final ni nada por el estilo. Esa Z lleva IVA después de... más 18. Bueno, sobre el tema que vamos debatiendo, de alguna forma yo creo que esta reforma fiscal ha sorprendido no por el sometimiento, sino por lo que ha traído consigo. Evidentemente hay muchas cosas que de alguna manera se han removido sorpresivamente y eso induce a pensar o analizar cómo podría esto terminar en República Dominicana. Ya hay varias protestas convocadas.
Carlos Sí. Peña se instaló anoche, dice él que hasta que el gobierno retire la... ¿Quién es ese? Carlos Peña, del Partido Generación de Ah, Servidores, bueno. el pastor. Hasta Que el gobierno retire la reforma. esta dice él. semana hubo una manifestación frente al Congreso, Sí. breve, digamos, escueta, no con mucha participación, pero lo hubo. Creo que mañana hay una convocatoria en Santiago, en el Monumento, a las 4 de la tarde, de personas protestando contra la reforma fiscal y el impacto que esta tiene. Me parece que el sábado que viene también, no hoy, sino el sábado de la semana próxima también hay Toda una convocadas agenda. otras frente al Congreso. Y eso de alguna manera es parte de la reacción que ha tenido la gente. Yo creo que aquí se sorprendió y se agarró en buena fe, porque si bien es cierto que mucha gente estaba, digamos que consciente de que una reforma fiscal estaba en el paquete de posibles medidas tomadas por el gobierno, el tema aquí también va en la dirección de qué contiene esa reforma fiscal. Sería demagogo de cualquier parte decir que no es conveniente o que no es prudente una reforma fiscal. Ahora, hay que ver qué contiene, porque el tema no es el título, es el contenido. Así como los proyectos de ley, en nombre del bien se han hecho muchas maldades en el mundo. De hecho, Hitler, cuando hablaba de la depuración racial, La raza aria. claro, hablaba en nombre del bien de la República Alemana en su momento. No le puso modernización racial, ¿verdad? No. Entonces, yo creo que aquí debe dársele participación a todo el mundo para que esto no termine siendo una cacería. No porque la reforma sea negativa, no porque la reforma sea positiva. Yo soy de los que cree que es necesaria, pero lo que se ha planteado tiene muchos puntos a corregir para que no termine esto atosigando a la República Dominicana, porque aquí tiende a entenderse que las acciones o reacciones son sectorizadas. No, usted puede ser de oposición y entender que una reforma es necesaria y que es buena, y usted puede ser del gobierno y entender que es mala. Yo quisiera que nosotros evolucionemos a los niveles de la política estadounidense, donde un republicano en un gobierno republicano te dice que no, que eso no va a pasar, y hace todo el lobby posible con libertad para que un proyecto no pase. Entonces, ahí es que está, yo creo, la base de que esta sociedad pueda desarrollarse. Usted sentarse en la mesa, analizar lo que conviene y lo que no, presentar mociones y a partir de ahí tratar de enderezar el rumbo de la República Dominicana. Si nos saltamos ese paso, bueno, 1962, 1963 fueron los años donde el profesor Juan Bosch inició un proceso de reformas que terminó con un golpe de Estado. Iván Duque, 2022 fue el año donde sometió el paquete de reformas fiscales que terminó con la llegada de un señor como Petro, que ha demostrado la falta de condiciones para administrar el Estado. ¿Y cómo llegó ahí? Hace menos de un año, ¿dónde fue? En Kenia, me parece, o en Argelia, que se presentó una reforma de una manera tan contundente que atentó contra una estabilidad de 30 años de gobierno. Entonces, aquí las reformas fiscales generan siempre oposición. Ocurrió con Danilo, ocurrió con Leonel, ocurre con Luis Abinader en sus 3 versiones, porque ya está en la primera, está en la tercera versión, me parece, de un proyecto de reforma que se presenta, aunque no se consumó en su totalidad, porque ahí se aplicaron impuestos a través del presupuesto general del Estado. En este gobierno, tú dices, la tercera versión en este gobierno. Sí. Y eso indiscutiblemente puede generar situaciones que nos lleven a tener que involucionar en lo que alcanzamos hoy como Estado fiscal en República Dominicana. Vamos a ver cómo termina esto. Yo creo que fuera bueno, yo entiendo que todavía pues hay espacios en la sesión del pasado día 10, la Cámara de Diputados, bueno, el presidente más propiamente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, pues hacía la afirmación de que pues este órgano legislativo estudiaría con cuidado, y estoy leyendo lo titular literalmente lo que dijo la Cámara de Diputados. El presidente Alfredo Pacheco afirma que este órgano legislativo estudiará con cuidado y de manera minuciosa el proyecto de ley de modernización fiscal. Dice que se escucharán a todos los sectores de la sociedad dominicana y se buscará el consenso para lograr
una ley que sea beneficiosa para los ciudadanos y las ciudadanas. Yo, por ejemplo, ayer que el equipo de Carlos Peña pues comunicaba que a partir de las 6 se instalaba este campamento encabezado por el pastor y es candidato presidencial frente al Congreso, y decía claro que hasta que el Congreso de ayer, se instalaron ayer hasta que el gobierno retire la reforma del Congreso, es lo que sostienen. Pasé por ahí, no veía nada, Carlos. No juegue. ¿Hoy o ayer? Ayer. A partir de las 6. Como a las 6:30. Bueno. Yo creo que Carlos Peña, su partido Generación de Servidor y los demás sectores que han manifestado sus inquietudes, tienen una cancha ahí, ¿verdad? Esto apenas pues está en discusión. Yo creo que fuera bueno tomarle la palabra al presidente de la Cámara, ¿no? Y si no, como dice el juramento, pues será juzgado, ¿verdad? Iván Nicauli. ¿Cuál Nicauli? La ex candidata vicepresidencial. Con Carlos Peña. ¿No lo dijeron? No sé. Pero mira, fuera interesante ver a Nicauli de la Mota instalada ahí. Piensa. No, es que no conozco muchas figuras femeninas de alto perfil. Y mira, ella ha seguido haciendo su vida pública y ha seguido haciendo sus bien, actividades. Creo particularmente que, por ejemplo, con la reforma laboral que se introdujo, el pasado jueves, creo que hay un avance interesante porque esta fue bastante discutida. Ustedes recordarán que el pasado 26 de agosto se cerraron las discusiones tripartitas que se estaban dando en torno a la reforma laboral. Dargan dijo lo contrario. Bueno, él lo que dijo fue... El vicepresidente ejecutivo él lo que dijo fue que había mayor posibilidad, que había posibilidad de mayores, avances. Lo que sí está claro, por ejemplo, es que no se llegó a ningún acuerdo en torno al auxilio de cesantía. Y, por ejemplo, en ese punto que no hay acuerdo, pues se queda igual, ¿verdad? Porque ahora vamos a ver si, por ejemplo, en la Cámara, en las discusiones, pues surge alguna propuesta, surge algún consenso en ese sentido. Pero al menos lo que dijo Dargan es, y hasta cierto punto yo estaría de acuerdo. Él manifestó, pues, lo que a su juicio es quizá mucha premura, que se depositara en medio de 2 reformas más que se están discutiendo en el Congreso. Y él dice, bueno, ¿por qué no esperar más tiempo para depositar esta y alcanzar quizá mayores logros en torno a la reforma laboral? Pero hay que recordar, hoy contamos a 12 de octubre, hay que recordar que todo los diálogos para la reforma laboral se cerraron el 26 de agosto, señores. La discusión formal en la que estaban sentados todos los empresarios, Copardón, el CONEP, todos, y también el sector de los trabajadores y también el sector del gobierno. Lo que quiero decir es que ahí, sin duda, podemos decir que este proyecto se deposita con pues una discusión bastante amplia, una discusión que tomó bastante tiempo, una discusión que fue hasta, diría yo, que con mucha altura y bastante profesional, ¿no? Entonces, con respecto a las demás, como digo, creo que hay que tomarle la palabra pues al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, y acudir a esas discusiones que se van a tener pues la próxima semana, a partir de la próxima semana, porque se ha enviado a comisión el proyecto de modernización fiscal, pues ver entonces las conversaciones y las discusiones que se van a producir en torno a eso. Bueno, definitivamente el gobierno se aboca a un proceso complejo, difícil. Hay que ver cuál es la estrategia detrás de todo esto, si simplemente dar un cartuchazo y salir de eso rápido antes de que concluya el año. Evidentemente, con el caso de la reforma constitucional, la Asamblea Nacional Revisora pues tiene que dar una respuesta de manera inmediata. De hecho, se han aprobado, como mencioné al inicio de este programa, a la carrera todas las propuestas que se van mostrando, es decir, y el propio Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, dijo, aquí se va a aprobar simplemente lo que la línea del PRM nos ha mandado, ¿no? Él lo mencionó de esa manera en una declaración. Y evidentemente en unas cámaras reunidas en donde más del 70%, es decir, las 3/4 partes, son de un solo partido, ahí no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer. Vi una exposición del senador de la capital, Omar Fernández, donde planteaba otras cosas que se deberían estar discutiendo más allá de esta reforma, como la situación migratoria de la República Dominicana. Creo que es un llamado de atención importante. Luego también vi una declaratoria del senador llamando a la prudencia con la inclusión. Y además hay que recordar algo importante aquí, señores.
también se está conociendo el presupuesto nacional de la República para el año 2025. Sí. Y la Junta Central Electoral y los miembros del Pleno en cualquier momento inician la labor. También, o sea, aquí... al Senado es que le toca, ¿no? La elección Sí, de al los Senado. miembros. ¿Ustedes de un buffet de un resort en Semana Santa en este país? No, En Semana así, Santa. Así es que estamos. no. Usted ¿Cómo, va a un cómo- resort, tiene un buffet? cómo un buffet en Semana Santa? usted va a un en este resort país? en Semana Santa en este país y usted entra al restaurante donde hay un buffet y usted sabe que eso es manga por hombro. Eso es todo el mundo arriba de todo el mundo. Un matadero ahí. No diría que un matadero, pero es un desorden. Sálvese es una quien pueda. cosa que al final terminan los pancakes arriba de los huevos, los panes arriba del casabe. Es un desastre. Entonces, a mí lo que me preocupa, y lo digo quizás de manera tan jocosa o tan Muchas llana, veces, ¿no? porque justamente ese llamado de prudencia, Yuri, que tú señalas, Sí. que también ha surgido como observación de comunicadores, de otros políticos que coinciden con el senador de la capital y a lo que yo me adhiero, es justamente que hay un, como dirán en francés, un melange, hay una mezcla de temas, hay una mezcla de comisiones, hay un gran volumen de aspectos vitales para la vida nacional y que tocan directamente la vida diaria de todos los dominicanos, dominicanas y toda la gente que vive en este país, que, caramba, la rapidez no necesariamente en este caso funciona como una curita que tú te la quitas rápido, aunque te arranque 10 pelitos. Se pregunta, Aquí la rapidez perjudica. se preguntarán los poetas psicólogos, ¿será que buscan aturdir el pensamiento herido? Que no permiten que absolutamente nadie, claro, por lo abrumado que estamos, se pueda plantear posturas, posiciones, criterios, diagnósticos que contradigan o contravengan lo que se ha planteado. Bueno, es lo que parece. Pero es que yo no quisiera pensar eso, Yuri, Pero porque que- los sectores bueno. productivos de este país no pueden ser ciegos, sordos y mudos con relación a los temas que afectan el tejido productivo nacional, los que sectores ha productivos funcionado son los también primeros que han salido. históricamente. Pero es que Pero ellos lo han primero que mencionado, han Frank. Sectores- Ellos lo han mencionado. Son los sectores primero. que normalmente no dicen ni esta boca es mía, porque ellos esperan y manejan las cosas con un poco más de... El Diplomacia. preludio de eso fue el artículo de Ligia. El preludio de eso, que dijo, la estrategia de desarrollo de este país es la improvisación. Por cierto. Eso fue lo que ella dijo en ese artículo. Por cierto, en noviembre hay elecciones del CONEP. Sí. Que el gobierno observe eso también. Los mensajes se envían de muchas formas. Ujú. Los mensajes se envían de muchas formas. Estamos a un mes de esas elecciones. Bueno, yo creo que ella envió su mensaje bastante claro. No, yo no sé, no. Yo no sé, no. Ahora estamos a un mes de las elecciones. Y ojo, Del CONEP. lo que dijo Cristian es fundamental que se entienda. Yo soy de un partido de oposición y yo estoy clarísimo con que aquí hay que hacer una reforma tributaria. Y yo estoy clarísimo con que la reforma tributaria o la reforma fiscal ya está tarde y hay que hacerla, Sí, pero no es. pero no es el qué. De eso estamos claros. De eso estaba claro la Estrategia Nacional de Desarrollo hace 14 años, en el año 2012. Sí, porque si no, con la de Danilo hubiésemos cumplido. 12 años, perdón. Con lo que hizo Danilo en el 12 hubiésemos cumplido. Hace porque ahí 12 se hizo uno. Oye, El hace tema es 12 años. que no era tan profunda Yo- no, porque Se hizo no un era lo pacto. que el ambiente permitía. No, pero yo te voy a Se dar hizo un pacto. yo te voy a dar un dato. Yo te voy a dar un dato que y lo puedo decir aquí. Cuidado. Me lo confirmó el propio presidente Danilo Medina esta semana. Me dijo, Yuri, nosotros no tuvimos que profundizar en una reforma en el 2016 al 2020 porque nosotros aumentamos la productividad en la República Dominicana y nos permitió recaudar aproximadamente un 2% del PIB, porque mientras más productividad tú tienes, más tú recaudas. Claro, más recauda. Entonces, lo que es... Mientras más dinero gana la gente, más se queda Claro, mano de por Estado eso también. nosotros hemos planteado en otros espacios durante esta semana que esta reforma es regresiva. Precisamente porque va a tocar los criterios, el tejido de productividad de este país. Entonces, claro, cuando usted aumenta la productividad, que fue lo que pasó del 16 al 20, porque es verdad que del 12 al 16 tuvimos que apretarnos, todo el mundo, o sea... Y aquí, el que fue funcionario público, el que fue funcionario del gobierno, sabe que del 12 al 16, aquí ni se viajaba. Ni se viajaba. Bueno, que había que hacer un viaje, bueno, va el canciller solo.
Va el presidente solo y, bueno, Danilo instauró esa cultura de ir y volver el mismo día a una toma de posesión, por ejemplo, o a una reunión. A Danilo no le gustaba mucho eso. Con un mínimo de personal. No le gustaba salir del país como No la le guerra. gustaba Reducido, no le sí. gustaba salir del país. No le gustaba. De hecho, yo creo que él viajó y se quedó algunos días solo en viajes que iba al otro lado del mundo. A Europa pero y en el Asia. continente americano no se quedaba, él no se quedaba un día. No se quedaba Él ni a amanecía. dormir. Entonces, claro, ¿qué pasó del 16 al 20? Bueno, se aumentó la productividad en la República Dominicana, se aumentaron las recaudaciones, se redujo la informalidad, se redujo la evasión y se pudo lograr entonces poder recaudar aproximadamente el 2% del PIB. ¿Por qué yo señalo esto? Porque te voy a dar otro dato. ¿Tú sabes a cuánto asciende la evasión de impuestos actualmente, anualmente, en la República Dominicana? Está por encima del 60. A más de 480,000 millones. Si nosotros logramos ser capaces de reducir la evasión de impuestos en un 50%, no hay que hacer reforma. Lo bueno es que todos ustedes reconocen que hay un montón de cosas pendientes que plantea la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. No, Sí, pero es que Indistintamente yo creo de que eso- ciertamente yo creo que eso que nadie no está hay de evasión. Pero nadie ha puesto Esperemos eso que en este concepto cuestión. de modernización que tiene el proyecto en su nombre, esperemos que incluya también los mecanismos para reducir la evasión, porque sin duda por ahí hay un dinero que hay que captar. Y el- Pero no debemos dejar de lado lo que ustedes mismos han sostenido al final de esta discusión, como conclusión, a manera de conclusión. O sea, no es que estamos haciendo algo que nos lo sacamos de la chistera. No, claro. Es una vaina que está planteado ahí por la Estrategia Nacional de Totalmente. Desarrollo. Claro. Y que Totalmente. todos Ojo, reconocen ojo. la falta que Plantea hace. el pacto. El pacto. Pero nadie ha dicho lo La contrario. Estrategia Nacional de Pacto sin Desarrollo- Pero para que consenso es quede ahí como que a inexistente. modo de No, por si conclusión, acaso. que le quede plantea- fresquecito a la gente en La mente. 1.12 plantea el pacto fiscal. Y el pacto fiscal es sentarse todos los sectores en una mesa a definir cuál es el país que queremos en el futuro. un rediseño Eso del incluye matrimonio. una Así reforma hacía fiscal. falta, Pero no así es la hacía reforma falta. fiscal. Así es, porque es un rediseño del modelo económico. Impuestos que pagan Eso es una los maravilla. empresarios, que pagan los importadores. Por ejemplo, aquí hacía falta que eso se arreglara. Qué bueno que se está haciendo Eso ahora. es una Por ejemplo, maravilla. hace muchísimos años que fue una medida temporal y mire por dónde vamos. ¿Quién fue que lo creó el anticipo? Creo que lo más importante PRD, de ¿no? todo esto, y Pero tenemos Balaguer. que tenerlo en cuenta, y creo que fue esperemos Leonel. que así Balaguer. se haga y que el presidente acate las palabras que él mismo dijo, que todo esto va a ser discutido con cada uno de los sectores. Va Al al menos Ministerio eso de fue Hacienda ahora. lo que él planteó. Y esperemos que así se materialice para que cada quien proponga. Obviamente, el gobierno tiene su propuesta, los sectores tienen su propuesta, pero hay que lograr un happy medium para que esto sea necesario. Ni pueden acabar con todo por parte de decir que no queremos que se nos afecte en ningún sentido a cada sector en particular, pero tampoco puede ser unas medidas que sean asfixiantes para el sector. Entonces, esperemos que esto se logre de una manera adecuada y apropiada. Bueno, a las 7:45 de la mañana nosotros vamos a escuchar lo que tienen para decir los oyentes. Adelante.